Esta es la predicación correspondiente al domingo 22 de enero de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El texto de referencia para nuestra predicación de hoy es el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 20. Con este pasaje leemos o comenzamos hoy con la enseñanza de Jesús conocida como el Sermón del Monte y con su introducción en lo que también se conoce como las bienaventuranzas. Pero antes de empezar la predicación previamente dicha, debemos hacer algunas precisiones. En primer lugar, debemos ser conscientes de que el Sermón del Monte no se reduce a las bienaventuranzas, muchas veces porque es lo primero que tenemos y muchas veces es porque es lo único sobre lo que se predica cuando se predica sobre el Sermón del Monte, o se vuelve a él de forma fragmentaria sin tener referencia a que estamos dentro del Sermón del Monte. Tenemos esa eh, igualación entre bienaventuranzas y sermón del monte. Una cosa se reduce a la otra. Sin embargo, si leemos el texto, vemos que el sermón del monte comienza en el versículo 1 del capítulo 5, donde se nos dice que Jesús subió al monte hasta el versículo 1 del capítulo 8, donde se nos dice que Jesús bajó del monte. Así que el conocido como Sermón del Monte, esto que predica Jesús estando en un monte, no se nos especifica dónde, abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de, en este caso, el Evangelio de Mateo. En otros evangelios, pues, ocupará otra extensión, pero en este caso, Mateo capítulos 5 al 7. En segundo lugar, esta palabra bienaventuranza con la que comienza este Sermón del Monte nos resulta un tanto confusa, tanto en cuanto no es una palabra de uso corriente para nosotros hoy y tampoco la entendemos demasiado bien. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que significa? La palabra en español proviene de la traducción del texto bíblico al latín y, bueno, pues eso no nos ayuda demasiado a comprenderla, ¿no? Así que necesitaremos explicar su sentido acorde con su contexto. En tercer lugar, se ha hablado mucho a lo largo de la historia del pensamiento cristiano acerca de estas bienaventuranzas y del Sermón del Monte en términos globales, como se ha solido entender como una elevada enseñanza ética y moral, a veces solo aplicable a una élite de cristianos, por ejemplo, eh, en el monacato, ¿no? Para los monjes, para las personas de vida consagrada, etcétera, etcétera, o como algo extraordinariamente difícil de cumplir. Por eso debemos deshacer un poco estas, a mi juicio, malas interpretaciones o malas comprensiones de lo que es la enseñanza del Sermón del Monte, recolocándolo en su mundo de significado, del mundo del significado al que pertenece. Lo vamos a ver a lo largo de la predicación. En primer lugar, lo que tenemos que hacer, como siempre hacemos en nuestra perspectiva, la que presentamos aquí cada domingo, no debemos perder la narrativa no podemos perder de vista la narrativa de Mateo, ¿no? Para comprender un texto necesitamos situarlo dentro de su contexto y el contexto siempre tiene una articulación narrativa, ¿no? ¿Qué es lo que Mateo nos está contando? Cómo nos lo está contando es el elemento fundamental para entender aquello que Mateo quiere comunicarnos. Hasta ahora, lo que hemos visto del Evangelio de Mateo, salvo la introducción, que ya vimos que Jesús es presentado como Mesías, como Rey, como Hijo de Dios, como Dios con nosotros. Esta es la presentación que Mateo hace de Jesús. A continuación, después vimos cómo Jesús cruza el Jordán por medio de su bautismo, o ese bautismo es un paso simbólico
metafórico del cruce del Jordán, al igual que el pueblo de Israel cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida, y como en su bautismo fue designado como rey, como siervo de Dios. Por tanto, representante de Israel para llegar a ser luz del mundo. Pero también vimos cómo Jesús, y esto lo vimos la semana pasada, tuvo su propio peregrinaje por el desierto, igual que lo tuvo el pueblo de Israel, y donde fue puesto a prueba, al igual que Israel, por medio del hambre, de la sed, de la duda, y por poner la confianza en aquello que no es Dios. Pero la diferencia entre Israel y Jesús fue que donde Israel fracasó, Jesús obtuvo la victoria. Y a partir de este episodio, de esta victoria, el mensaje de Juan el Bautista de que el reino de Dios está cerca, pues Jesús comienza a predicar como el reino de Dios ya se ha acercado, ¿no? Ya está en marcha. Si tenemos la narrativa del Antiguo Testamento en nuestra cabeza y por lo tanto del Antiguo Israel, si nos acordamos, uno de los puntos centrales de la travesía por el desierto de Israel, ya vimos la semana pasada lo importante que era para entender las tentaciones de Jesús, hacer el paralelismo con Israel, uno de los puntos centrales de la travesía por el desierto de Israel, la travesía de Israel por el desierto, quiero decir, fue recibir la ley por medio de Moisés en el monte Sinaí. Esto es uno de los puntos centrales dentro de esa ruta por el desierto, saliendo de Egipto antes de entrar a la tierra prometida. Pues teniendo esto en cuenta y teniendo esto en mente, si leemos lo que ahora Mateo nos está contando, que Jesús subió un monte, como he dicho anteriormente, y predica, da su enseñanza y después baja de ese monte, ¿qué es lo que precisamente nos está contando Mateo que hace Jesús entonces en ese momento? ¿Qué está representando Jesús? Pues ese subir y bajar del monte es como si Jesús fuera un nuevo Moisés. Jesús encarna ese nuevo Moisés. El libro del Deuteronomio termina diciendo que no hubo ni habrá un profeta como Moisés. Pues precisamente Jesús representa a este nuevo Moisés que sube y baja del monte, al igual que hizo Moisés para traer el decálogo, pues, y después el resto de leyes. Jesús representa este nuevo Moisés que ya no da una ley, sino que transmite, anuncia una determinada enseñanza. El Sermón del Monte, por tanto, es el equivalente a la recepción de la ley en el monte Sinaí. Ahora nos preguntamos entonces, ¿significa esto que la enseñanza de Jesús se convierte en una nueva ley? Igual que Moisés dio una ley a su pueblo, ahora Jesús está dando otra nueva ley al pueblo de Dios, o que aquella ley mosaica ya se ha vuelto obsoleta, o hay que resignificarla de alguna manera. ¿Qué significa entonces esto? La respuesta no es sencilla. Se ha escrito y pensado mucho a lo largo de la historia del pensamiento cristiano sobre este tema, así que vamos a intentar arrojar algo de luz al respecto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta enseñanza, este sermón del monte de Jesús, no es una enseñanza exclusivamente de normas morales que hay que cumplir al pie de la letra. De hecho, lo primero que hay que recordar es que la ley, entendida como Torá, son los 5 primeros libros de nuestra Biblia cristiana, que llamamos Pentateuco, pues esa Torá no solo son normas y mandamientos, sino que la ley, en cuanto a Torá, es la narración de las acciones liberadoras de Dios en favor de su pueblo y por medio de su pueblo a toda la creación, de las promesas y del pacto de Dios con su pueblo para bendición a toda la humanidad. De esto es lo que nos habla la Torá. Y por supuesto, dentro de esa gran narrativa y de esas promesas y de ese pacto de Dios con su pueblo,
encontramos normas y mandamientos que son las que regulan las condiciones del pacto de Dios con su pueblo. Pero claro, esta comprensión, esta visión, esta perspectiva, además de ser mucho más rica y mucho más matizada y mucho más compleja que simplemente entender la ley como un código jurídico. Hay códigos jurídicos dentro de la Torá, pero la Torá no puede reducirse a códigos jurídicos. Es más, no pueden entenderse los códigos jurídicos en el sentido como entendería un romano, como entendemos nosotros, sino como unas instrucciones, como unas condiciones del pacto que regula la relación de Dios con su pueblo. Y esto ya cambia completamente la noción de ley. Por lo tanto, cuando pensamos en ley reducida a normas morales, tenemos que entender que esto es una distorsión moderna que no corresponde ni con la comprensión de Israel ni con la comprensión que tenía Jesús y sus contemporáneos acerca de la ley. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pero lo siguiente es, entonces, ¿qué tiene que ver esto con este sermón del monte, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta ley, esta narrativa, estas promesas que se dan en la Torá, este pacto de Dios con su pueblo, con lo que Jesús está enseñando aquí en el sermón del monte como un nuevo Moisés? Si hemos atendido de manera atenta y paciente la lectura del Evangelio de lo que llevamos hasta ahora en estos primeros 4 capítulos, y ahora estamos ya en el 5º y nos va a llevar hasta el capítulo 7º en las próximas 2 semanas, la respuesta no puede sino hacérsenos evidente, ¿no? Si ya estamos familiarizados con todo lo que Mateo nos ha dicho desde el principio y cómo nos ha ido presentando a Jesús, pues ahora ya nos va a parecer esto bastante evidente. Porque lo que el Sermón del Monte tiene que ver no es con una ética elevada o con una moralidad elevada, aunque esto esté presente de alguna forma implícitamente en el Sermón del Monte, pero no es esto lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene que ver con el Evangelio. Ese Evangelio que Mateo nos está presentando desde el primer momento de su texto, al que llamamos por extensión Evangelio, que el Evangelio no es otra cosa que el anuncio de una buena noticia. Esto es el Evangelio, el anuncio de una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues como terminamos la semana pasada en el capítulo 4, versículo 17, Jesús diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Esta es la buena noticia del Evangelio. Por lo tanto, el Sermón del Monte tiene que ver precisamente con este llegada del reino de Dios. Por tanto, como digo, vuelvo a repetir, no tiene que ver el Sermón del Monte con una ética elevada, con unas normas morales, con un reduccionismo moralista o morales a seguir al pie de la letra, sino con que la llegada de la presencia de Dios, Dios está irrumpiendo por medio de su presencia encarnada ahora en una persona, en Jesús, y por tanto está transformándose la realidad. Esa realidad del reino de Dios produce una nueva manera de estar en el mundo, que es lo que nos transmite el Sermón del Monte, ¿vale? O sea, que es una nueva manera de estar en el mundo como consecuencia, como resultado de que Dios está irrumpiendo por medio de su presencia encarnada en la persona de Jesús en este mundo. Y ese es el sentido de lo que llamamos las bienaventuranzas. Esta palabra un poco extraña que ya a nosotros no nos dice nada, tiene que ver con que el reinado de Dios que está llegando, este reinado de Dios que está irrumpiendo, precisamente porque está ocurriendo eso, porque ahora está llegando el reino de Dios, hay motivos para alegrarse. Es la alegría al recibir las buenas noticias de la irrupción del reinado de Dios.
Esto es el sentido de lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas, que podríamos traducir como un alégrate por esas buenas noticias del reinado de Dios. Si hiciéramos una paráfrasis de esta palabra griega que es macarí, tendríamos que hacer precisamente, necesitaríamos para traducir la idea, es hacer toda esa paráfrasis de español que es alégrate, alégrate, o alégrense, o alegraos por estas buenas noticias del reino de Dios. Y se nos va nombrando una serie de destinatarios de esta alegría porque el reino de Dios está llegando. Se pueden alegrar o se van a alegrar tal o cual, aquel o el otro. Y esto es de lo que nos están diciendo las bienaventuranzas, ¿no? Esta alegría por la que inmensa, desbordante, porque el reino de Dios está llegando y el mundo está empezando a cambiar. Porque Dios reina, que ese es el mensaje fundamental del Evangelio, los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que buscan la paz, los que tienen misericordia, los humildes, es decir, aquellos que no están en posiciones de honor y de poder, los que padecen persecución por causa de la justicia o por ser seguidores de Jesús, tienen un motivo para alegrarse. Si comparamos las bienaventuranzas de Mateo, capítulo 5, y versículos 3 al 11, y de Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 22, veis que lo que yo he resumido aquí corresponde a la fusión, digamos, de ambos textos, ¿no? Si el reino de Dios está llegando, entonces los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que buscan la paz, los que tienen misericordia, los que no están en posiciones de poder, los que padecen persecución por causa de la justicia, todos estos tienen un motivo para alegrarse. Y se está diciendo, alegraos. Los que lloráis, los que tenéis hambre, los que tenéis sed, los que buscan la paz, los que tienen misericordia, alegraos, por fin está llegando el reino de Dios, el mundo va a cambiar, alegraos vosotros en primer lugar. No significa que esos son los únicos destinatarios, significa que son los primeros que se van a alegrar porque el mundo esté cambiando. Porque Dios reina. Y eso significa que va a poner orden en el mundo. Aquellos que sufren el desorden del mundo, se les anuncia la buena noticia que Dios va a devolver precisamente el orden al mundo, que va a poner cada cosa en su sitio, que va a sanar, que va a consolar, en definitiva, que va a ejercer su justicia. Porque cuando la Biblia habla de la justicia de Dios, no es una justicia retributiva para castigar al malo y premiar al bueno, sino es una justicia justificante. Es decir, es una justicia reparadora, una justicia que pone orden, es una justicia que sana, que consuela, que establece el orden perdido, que da a cada cosa su función original. Esto es la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios reina, Dios va a poner el mundo en orden, va a hacer justicia y, por tanto, aquellos que en primer lugar están sufriendo el desorden del mundo son los que tienen el motivo para alegrarse. Y esto es de lo que nos hablan estas bienaventuranzas. Si cualquiera de nosotros nos dijera, se nos anunciara, si nos enteráramos de que todo lo malo que está ocurriendo actualmente en el mundo, en este momento, va a acabarse, claro que nos alegraríamos, sería un motivo de una alegría inmensa, ¿no? Quizás para aquellos que se benefician del orden del mundo, quizás no fuera tan buena noticia. Para los que se benefician de las posiciones de poder económico, político, religioso, etcétera, etcétera, quizás no fuera una buena noticia, pero para los que sufren el desorden del mundo, sí que es una buena noticia. Pues de eso es de lo que nos habla las bienaventuranzas. Que Dios reine no es un mensaje abstracto, sino una realidad
que lo transforma todo. Y esto es de lo que nos enseña la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Israel había sido elegido y llamado por Dios, ¿para qué? Para ser sal y para ser luz del mundo. Pero había fracasado porque había convertido su elección en su fundamento identitario y excluyente de todos los demás. Es decir, Dios había elegido a su pueblo para que a través de su pueblo, en un proceso histórico, fuera capaz ese pueblo de dar ser sal y luz al mundo para que todo el mundo conozca el Dios que se ha manifestado, que se ha revelado al pueblo de Israel. Pero, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Primero, quitó su confianza de Dios para ponerlo en otros lugares, en otras instituciones, en otros, llamamos ídolos, en construcciones idolátricas, ¿verdad? Adorar lo que no es Dios y convertir esa elección en un fundamento identitario. El pueblo de Israel ha sufrido a lo largo de su historia indudables opresiones, persecuciones a manos de muchísimas potencias e imperios, y como una forma de supervivencia, en lugar de en una confianza puesta en Dios, puso una confianza en la elección como algo exclusivista, en que esa elección le otorgaba una posición por encima del resto de las naciones. Allí donde, como vimos la semana pasada, Israel fracasa, Jesús, representando a Israel, obtiene la victoria. Y por tanto, las condiciones del pacto se mantienen vigentes y por lo tanto Dios va a cumplir sus promesas a su pueblo y por tanto empieza a reinar sobre el mundo. ¿Por medio de quién? Por medio de un representante, que es Jesús, que es el rey de Israel y siervo de Dios. Eso ya lo vimos las semanas anteriores. Y como tal, Jesús se convierte en luz y sal del mundo. Dios reina por medio de Jesús, o Dios se convierte en rey por medio de Jesús. ¿Para qué? Para transformar el mundo. Pero ahora, aquellos que por la fe, poniendo nuestra confianza en Jesús y siguiéndole a Él, nos convertimos en participantes de su pueblo y, por tanto, recuperamos esta vocación inicial dada al pueblo de Dios de ser sal y luz del mundo. Por eso nosotros ahora, como cristianos, como seguidores de Jesús, nos podemos convertir, nos podemos recuperar esa vocación inicial de Dios, dada por Dios a su pueblo, de ser sal y luz del mundo. Y estos versículos que encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, tienen este sentido. Nosotros, poniendo nuestra confianza en Jesús, nos convertimos en participantes del pueblo de Dios. Ya no es por la circuncisión, ni es por una cuestión étnica de haber nacido en el pueblo de Israel, ni es ni porque cumplamos las prescripciones de la ley, sino porque ponemos nuestra confianza en Jesús, porque tenemos fe en Él. Por tanto, eso nos hace ser participantes del pueblo de Dios y, por tanto, esta vocación original de ser luz y sal del mundo ahora es nuestra propia vocación. ¿Qué significa ser sal? La sal en el mundo antiguo preservaba de la corrupción, es decir, la sal hasta el día de hoy se sigue usando como una forma de preservar los alimentos para que, pasado el tiempo sobre ello y las condiciones climatológicas, no se pudran. Por lo tanto, ser sal es, digamos, el elemento para que no se desarrolle la corrupción en el mundo a causa del mal y del pecado. Y ser luz es allí donde hay luz, ilumina sobre la oscuridad, sobre las tinieblas, y por lo tanto, donde no vemos, ahora podamos ver. Pues a esto somos llamados como participantes del pueblo de Dios, a ser sal y ser luz en el mundo. No es algo para nosotros, no es algo, por eso en otra versión dice, si una luz se pone
se oculta, pues entonces ya no da sabor. Si la sal pierde su sabor, pierde sus propiedades, de preservación, de sabor, pues entonces pues, no sirve para nada, ¿no? Pues esta es la cuestión. ¿Qué significa entonces ser sal y ser luz? Pues es lo que el resto del Sermón del Monte nos va a explicar. Y es lo que hoy no vamos a poder ver, pero solamente algunos aspectos. Al principio dijimos que este episodio equivale a la donación de la ley por parte de Moisés en el Sinaí, ¿vale? Pero las palabras de Jesús vienen a aclarar en que consiste esta relación entre Jesús y la ley. Lo leemos a continuación en Mateo capítulo 5, versículo 17, que dice lo siguiente. No pensáis que yo he venido a anular la ley de Moisés, dice Jesús, o la enseñanza de los profetas. No he venido a anularlas, sino que a darles su verdadero significado. Y os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, la ley no perderá ni un punto ni una coma de su valor. Todo se cumplirá cabalmente. ¿Vale? Esas son las palabras de Jesús. ¿Pero qué significa? Algunos han entendido estas palabras como si Jesús estuviera diciendo que la ley va a estar vigente siempre y que hay que cumplirla al pie de la letra. Pero tenemos al apóstol Pablo que dice que la ley es ese pedagogo que nos lleva a Cristo, pero una vez que tenemos a Cristo, ya solamente hace falta poner la fe en Él y el Espíritu Santo, es decir, la presencia de Dios, irrumpe en nuestra propia vida. Por lo tanto, algunos, como digo, interpretan que como si la ley va a estar vigente siempre y que hay que cumplirla al pie de la letra, porque como la ley está vigente, por lo tanto tenemos que cumplirla estrictamente. Pero Jesús no está diciendo esto, ¿no? Tampoco lo dice Pablo, como ya he mencionado anteriormente. No se está aquí, ni Pablo ni Jesús se están refiriendo ni a un literalismo ni a un legalismo aplicado a las Escrituras. Todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que cuando Jesús está hablando de la ley y de los profetas, ¿a qué se está refiriendo? Hay que entender que las escrituras hebreas, lo que nosotros conocemos con nuestro Antiguo Testamento, se componen de tres partes. Torah, Nevi'im y Ketubim. Es decir, tenemos la Torah, la ley, los Nevi'im, los profetas, que por cierto incluyen lo que nosotros los cristianos llamamos profetas, pero también lo que llamamos libros históricos. La perspectiva judía, todos son profetas, anteriores y posteriores, y los escritos, que son los textos más tardíos dentro del canon hebreo. Jesús se está refiriendo entonces claramente aquí a la Torá y a los profetas como las dos partes representativas de la escritura hebrea. Y lo que nos está diciendo es que Él es precisamente el cumplimiento de lo que la Torá y los profetas enseñan. Eso es lo que está diciendo Jesús, que es lo mismo que dice el apóstol Pablo, cuando, como ya he dicho anteriormente, la ley es ese pedagogo, ese esclavo que acompañaba a los niños al colegio, pues la ley es el pedagogo que nos lleva a Cristo, pero una vez que estamos en Cristo, por medio de la fe, pues ya no necesitamos la ley. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Cristo, ya tenemos a Jesús, Jesús el Rey, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, la presencia encarnada de Dios. Por lo tanto, la ley es esa ayuda que nos permite reconocer que en Jesús se han cumplido todas las promesas dadas en la ley y los profetas. En ese sentido es muy importante, porque nos permite entender que en Jesús precisamente se han cumplido todas esas promesas de Dios y que es por medio de Jesús que Dios cumple todas sus promesas. Por lo tanto, esta función de pedagogo, de ayuda, de enseñanza, de guía, es muy importante. Pero ya el énfasis no está puesto en la ley, sino en Jesús. O lo que Jesús nos está enseñando a mirar, porque Jesús nos enseña a mirar, no nos atrae la mirada hacia sí mismo, sino una realidad que es la que Él está inaugurando, que es el reino de Dios, obviamente, ¿no?
Y eso es lo que significa esta palabra. Jesús no está haciendo nada nuevo que rompa con las tradiciones de Israel. En cierto modo, no viene a enseñar nada nuevo Jesús, sino a decirnos, ¿veis lo que lo que enseña la ley y lo que enseñan los profetas? Pues yo voy a cumplir todo lo que ellos han enseñado. Por lo tanto, no hay ruptura, hay continuidad con esas tradiciones de Israel. Jesús está dando cumplimiento al pacto de Dios con su pueblo y hasta que Dios no consume su nueva creación, esas promesas siguen vigentes. La otra cuestión es que escribas y fariseos hacían o pretendían hacer una observancia estricta, hoy podríamos llamar incluso literal, de la ley como una condición de posibilidad para que Dios cumpliera sus promesas. Es decir, la medida en que cumplamos estrictamente la ley, Dios va a volver con su pueblo y va a dar cumplimiento a todas sus promesas. Y eso, pues, les colocaba a escribas en una posición superior o de honor respecto al resto del pueblo judío dentro del pacto. Frente a eso, Jesús dice dos cosas. La primera cosa es la que dice Mateo 5, versículo 17. No he venido a anular ni ley ni profetas, sino a darle su verdadero significado, su verdadero a cumplirlo. Esto es lo primero que dice Jesús. Jesús no dice que la ley ya no tiene vigencia, sino que va a encarnar su verdadero significado, en contraste con el significado que escribas y fariseos le están dando. O sea, habla de verdadero significado o de su verdadero cumplimiento, ya que Él es el cumplimiento de lo dicho por Moisés y los profetas. Por lo tanto, tenemos una interpretación alternativa a los que dicen los fariseos y los escribas, que eran los especialistas en el cumplimiento de la ley. Y la segunda cosa que encontramos es en Mateo 5:20, que dice, y os digo, si vosotros no cumplís la voluntad de Dios mejor que los maestros de la ley y que los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Es decir, está denunciando que la observancia de fariseos se escriba como algo equivocado. Y esto es el significado de las palabras de Jesús. No que Jesús nos está invitando a un cumplimiento estricto, puntilloso, literalista de la ley, sino que en Jesús con su vida, su muerte y su resurrección, pero ahora mismo estamos con su vida, va a dar cumplimiento a la ley y los profetas, aquellas promesas que Dios ha dado, porque hay que tener en cuenta que la ley no son normas solo, sino son una narrativa, la narrativa de las acciones salvadoras de Dios en favor de su pueblo y de toda la creación, y de unas promesas en el contexto del pacto de Dios con su pueblo. Pues Jesús está cumpliendo todo eso por medio de su vida. Y eso es lo que nos está diciendo. Pero además nos dice, y en cierto modo es lo que está diciendo, y los fariseos y los escribas están equivocados. El reino de Dios está irrumpiendo a pesar de que escribas y fariseos están equivocados. Yo pensaba, si cumplimos la ley estrictamente, Dios va a irrumpir con su presencia, con sus promesas. Jesús está diciendo, el reino de Dios ya está llegando, se está acercando, está haciendo presente, a pesar de que escribas y fariseos están equivocados. Este es el significado de las palabras de Jesús. Como muestra de estas dos cosas, de que Jesús trae el verdadero significado de la ley, que los fariseos y los escribas están equivocados, son los ejemplos que vamos a encontrar a continuación para hacernos comprender precisamente estos dos elementos. Jesús enseña lo que Mateo nos trae desde el capítulo 5, empezando el versículo 21 hasta el versículo 48. En esta sección de lo que llamamos el Sermón del Monte, es una ejemplificación de esto que ya hemos dicho y que hemos visto. Y por eso toda esta sección responde a un patrón que es, empieza el versículo diciendo, habéis oído que fue dicho, dice Jesús. Y lo encontramos esta fórmula, de forma más o menos parecida a esta, en el capítulo 5, como ya sabemos, pero en los versículos 21, 27, 31, 33, 38 y 43. Y a continuación de estos versículos, Jesús introduce una corrección. Pero yo os digo, y eso es,
versículo 22, versículo 28, versículo 32, versículo 34, versículo 39 y versículo 44. Podéis leer toda esta sección bajo esta estructura. En el primer conjunto de versículos que empiezan con habéis oído que fue dicho, se hace referencia a la ley, a algo que decía la ley, ¿vale? Y el segundo conjunto de versículos hace referencia a esa corrección o esa enmienda que Jesús está introduciendo respecto a esa ley. Lo que supone que ese verdadero significado que Jesús está dando a la ley ya no deriva del cumplimiento literal, como pretendían fariseos y escribas, al pie de la letra, sino de un uso de la ley, en primer lugar, dentro del contexto de la sociedad y la cultura en la que viven Jesús y sus oyentes, y si analizáramos, que no lo vamos a poder hacer hoy, pero lo haremos en las próximas semanas, cada uno de los contextos a los que se están refiriendo Jesús con las palabras o con la contextualización que hace de estas palabras de la ley, veríamos que tienen una contextualización muy concreta dentro de la sociedad y cultura en la que están viviendo, pero más importante que esto, a la luz de esa nueva realidad que está siendo anunciada, que es que el reino de Dios está llegando. ¿Cuál es el verdadero significado de la ley a la luz del reinado de Dios que está irrumpiendo por medio de la vida de Jesús? ¿Cuál es? Pues la respuesta la encontramos al final del Sermón del Monte. Hoy vamos a ver el principio y el final del Sermón del Monte. La clave está en este principio que ya hemos dicho, que Jesús no viene a anular, sino a cumplir y a dar verdadero significado a la ley y a los profetas. Y el final nos dice cuál es ese verdadero significado. Mateo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. ¿Veis que toda esta sección empieza aquí con esta afirmación, capítulo 5, versículo 12, diciendo que Jesús no ha venido a anular la ley y los profetas, sino a darle su verdadero significado y cumplimiento? ¿Cuál es ese verdadero significado y cumplimiento? Pues Mateo 7:12, al final del sermón, esto es la ley y los profetas. Lo que tú quieras que te hagan a ti, hazlo tú con ellos. Ese amor al prójimo como a uno mismo. Es lo que llamamos la regla de oro. El amor al otro que nos lleva a tratar a otros como nos gustaría que nos tratasen a nosotros mismos. Y ese es lo que nos está enseñando Jesús, que es el verdadero significado de la ley de los profetas. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero significado de la ley de los profetas. Porque lo que motiva a Dios a cumplir sus promesas y ser fiel al pacto con su pueblo no es que su pueblo haya sido fiel, que su pueblo haya cumplido las condiciones del pacto obedeciendo la ley. No es nada de esto, porque precisamente el pueblo ha sido infiel en determinados momentos y porque en muchas ocasiones no ha cumplido las condiciones del pacto obedeciendo la ley. Por lo tanto, el pacto quedaba invalidado. ¿Por qué, a pesar de eso, Dios sigue siendo fiel a la palabra dada al pacto, sigue siendo fiel a sus promesas y sigue cuidando y preservando a su pueblo? Porque lo ama, porque Dios, por encima de toda la comprensión de todas las divinidades en el mundo antiguo, es un Dios de amor. Esa, una de las pocas definiciones que encontramos en toda la Biblia acerca de quién es Dios, la encontramos en el Nuevo Testamento diciendo Dios es amor. Dios, por amor a su pueblo, pero a toda su creación, no solo a su mente, solo a su pueblo, sino a toda su creación, sigue siendo fiel al pacto con su pueblo y a las promesas que él ha dado. Precisamente porque el amor es el motor de lo que guía a Dios, diríamos, en términos humanos, diríamos, aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, también estamos o debemos estar motivados precisamente por ese amor a Dios que se representa el amor al prójimo.
y cómo mostramos amor al prójimo, no diciendo, no es una emoción, un sentimiento pasajero, sino es un ponernos en lugar del otro y tratarle al otro, comportarnos con el otro como nos gustaría que nosotros nos trataran. Esto es de lo que enseña precisamente el Sermón del Monte, y toda la enseñanza del Sermón del Monte va a girar en torno precisamente a esta estructura que hemos fijado, que hemos señalado en esta predicación. Por tanto, y ya estamos terminando, todos aquellos que ponen su fe, que confía. La fe, ya hemos dicho 3 veces, confianza, pero la fe también es lealtad, es fidelidad, es firmeza frente a las dificultades. Por lo tanto, poner nuestra fe es confiar, ser leales y fieles a lo que Dios ha manifestado por medio de Jesús. Por tanto, confiamos que Dios, por medio de Jesús, su Espíritu Santo, está irrumpiendo, está haciendo llegar, está manifestando, está irrumpiendo su reinado para poner orden en su creación. Y por lo tanto, confiamos en esta realidad, confiamos y también somos fieles y leales precisamente a esta relación de fidelidad y de amor que recibimos de Dios. Por tanto, quienes nos comprometemos con nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Dios en su autoentrega en Cristo, en Jesús, el Rey, el Siervo y el Espíritu Santo, nos convertimos en participantes de su pueblo, y por tanto nos convertimos en herederos de sus promesas. Ya no necesitamos nacer dentro de una familia judía, no necesitamos circuncidarnos, o no necesitamos cumplir la ley mosaica al pie de la letra para poder ingresar o formar parte del pueblo de Dios. Ahora, porque confiamos en Jesús como Mesías, Señor, Siervo, Hijo de Dios, y sabemos que Él ha inaugurado el reinar de Dios en el mundo, entonces nos convertimos en participantes de su pueblo y por tanto en herederos de sus promesas, de las promesas de Dios hechas a su pueblo. Y por eso mismo estamos nosotros también llamados a ser luz, a ser sal y a ser de bendición para otros. Estos somos llamados a ser luz, a ser sal y a ser bendición para otros. ¿Cómo? Por medio de esa regla de oro, tratándoles a ellos como nos gustaría que nos trataran a nosotros, amándoles. ¿Qué significa? Tratándoles a ellos como nos gustaría que nosotros nos trataran. Y a eso somos llamados todos aquellos que, comprometidos con la fe en Jesús, reconocemos que Dios está cambiando el mundo, o Dios va a consumar la transformación del mundo por medio de lo que ya inauguró a Jesús. A esto también invitamos a todos. La buena noticia es el anuncio de la llegada del reino de Dios, pero también una invitación a formar parte de esta realidad. ¿Y cómo formamos parte de esta realidad del reino de Dios y de su nueva creación? Por medio de poner nuestra confianza y nuestra fe en Jesús, como Mesías, como Rey, como Siervo, como Hijo de Dios, como presencia encarnada de Dios. A eso invitamos y eso esperamos con alegría y con muchas ganas de que más y más personas puedan sumarse, puedan comprometerse, puedan seguir y puedan formar parte de esta realidad del reino de Dios irrumpiendo en el mundo. A que así sea. Amén.